les bendiga. Buenas noches. Gracias a los que están conectados en este Facebook, en este vivo que estamos haciendo, que es la manera, como dijimos, que la mayoría de las iglesias hoy están en contacto con sus miembros y las iglesias siendo alimentadas por la palabra del Señor. En el plan inicial teníamos hoy una reunión misionera y la vamos a seguir teniendo, ¿sí? Y bueno, es una alegría grande para mí poder hacerlo justamente con ustedes. Estuvimos ayer con los matrimonios, hoy me imagino que habrá un gran porcentaje de la iglesia, y digo que es una alegría muy grande para mí hacerlo con ustedes porque por lo menos de parte mía y de mi familia, de nuestra apreciación, ustedes son una iglesia misionera. No conozco detalles, me imagino que así como nos tratan a nosotros, también tratan a otros misioneros más, y eso es excelente, ¿sí? Por eso, antes de entrar directamente a lo que Dios puso en mi corazón, queremos de parte mía, de parte de mi esposa Marta, de parte de mis 3 hijas, agradecerles de todo corazón, porque de una o de otra manera siempre han estado presentes, siempre les hemos sentido como parte, como socios de este desafío misionero que ya lleva 22 años allí en Ecuador. En febrero del año 1998 llegamos a Quito con mi esposa Marta, con 2 hijas pequeñitas, y como le escuchaba compartir a otra familia misionera que compartí con ellos en Santa Fe hace unas semanas y que están prontos a salir a la obra, decían: toda nuestra vida en una maleta de 23 kilos. Y eso traía a mi memoria también cuando llegamos allí los 4, con mi esposa y 2 hijas, y con 2 maletas de 23 kilos. Y sí, es verdad, cuando uno da un paso misionero, de alguna manera en esas maletas se encierran todas las cosas que uno fue y las expectativas de lo que uno anhela ser, ¿no? Y en estos 22 años Dios no solamente ha cumplido nuestras expectativas, sino que las ha realmente superado, en todo sentido, en todo sentido. Nosotros fuimos a Ecuador con un llamado claro para trabajar con las tribus escondidas dentro de la selva amazónica, y hasta el día de hoy es lo que estamos haciendo, aunque el ministerio ha ido cambiando y continúa cambiando, diferentes enfoques, diferentes maneras de llegar a la misma, al mismo objetivo, ¿sí? ¿Por qué digo que va cambiando? Bueno, porque uno va cambiando, los tiempos van cambiando, el físico va cambiando, los recursos van cambiando, pero siempre apuntando a lo mismo, ¿no? Y ni bien llegamos, paralelamente al trabajo de la selva, comenzamos también la formación de un seminario bíblico que por la gracia de Dios continúa hasta el día de hoy, y que capacita a jóvenes de la selva que salen de la selva y viven en Quito durante un lapso de 4 años, y luego la idea es que vuelvan a sus comunidades para seguir haciendo el ministerio, y ese objetivo, gracias a Dios, lo estamos cumpliendo ya a lo largo de estos más de 20 años. En este momento ustedes entenderán que el instituto, como todas las unidades educativas de Ecuador y de aquí de Argentina también, ha mandado a los alumnos a sus casas, pero oramos para que pronto se puedan restituir las clases normalmente. Y bueno, Dios como decía recién, ha superado nuestras expectativas y ha abierto puertas en la transmisión masiva de la palabra de Dios a través de medios masivos de comunicación. Ha crecido mucho la obra literaria. Seguramente ustedes conocen el material que ya podemos decir casi ministerio, que lleva por nombre Una pausa en tu vida. Si alguno no lo conoce, lo puede buscar en internet. Libros, una aplicación para celular, programa de televisión con más de 600 videos subidos en YouTube, programa de radio, todas las redes sociales, y miles de personas alcanzadas por día con estas reflexiones. Así que Dios ha superado nuestras expectativas y ustedes son parte de esto. Yo les conté un breve resumen, pero terminando esta charla que vamos a tener, me han mencionado los chicos que están ayudándonos allí con multimedia de que estén pendientes en el mismo Face. Ahí va a estar un video de 8 minutos con fotos, con videos, con informes, con datos más precisos de
a la obra que Dios está haciendo a través nuestro allí en Ecuador. Motivos de oración, bueno, oren por el instituto, justamente por esta etapa en la que estamos atravesando, difícil. Oren mucho por la obra en la selva, estamos llegando con la palabra del Señor a casi 40 tribus, 40 comunidades diferentes en el Amazonas, donde están recibiendo de diferentes maneras la palabra del Señor. Oren mucho por la selva, oren mucho por los alumnos de la selva que están estudiando en el instituto en Quito. Y te dejo un desafío. Tenemos un programa que se llama PAPA, Programa de Apadrinamiento para Alumnos de la selva. Y con 8.000 pesos argentinos vos podés colaborar para cubrir casi el 75% de la mensualidad de un joven de la selva para que se prepare allí en el instituto en Quito. Vos entenderás que ellos no manejan dinero, no pueden costearse sus estudios, y aunque hacen un gran esfuerzo por vender artesanías, por trabajar en los ratitos libres, a veces no llegan a cubrir su cuota mensual. Nosotros les ayudamos de todas las maneras, pero si alguien más se suma y quiere apadrinar un alumno o una alumna, sería excelente. Tal vez una familia o una iglesia o un grupo de familias que digan: ¿por qué no apadrinamos un joven de la selva para que se prepare allí en el instituto en Quito? Si querés, vos podés ver mucho más datos de esto en el internet. Podés ingresar en www.institutobiblicomisioneroecuatoriano.com, ¿sí? institutobiblicomisioneroecuatoriano.com. Así que bueno, podés ser parte, tenés que ser parte, están siendo parte, vuelvo a repetir y vuelvo a agradecer. Y Dios puso en mi corazón un mensaje, y qué increíble que es Dios, ¿no? Porque cómo la palabra de Dios se ajusta, leyendo, pensando. En verdad yo tenía otro mensaje misionero para hoy, pero siento en mi corazón adaptar a este tiempo especial de esta pandemia que está azotando el mundo entero, y encontré un mensaje desde una cuarentena. ¿Qué te parece? Mira, vamos a Hechos capítulo 1 y vamos a ver un mensaje misionero desde una cuarentena. Tal vez ya estés entendiendo a lo que me refiero, ¿no? Fue esa cuarentena que el Señor Jesucristo le pidió a sus discípulos que permanezcan 40 días en Jerusalén hasta que haya descendido sobre ellos poder desde lo alto. Y en medio de esa cuarentena Él se apareció varias veces y les fue transmitiendo mensajes. Por eso vamos a ver este mensaje desde la cuarentena, y de alguna manera, ya metiéndonos otra vez en este tiempo de pandemia, hoy más que nunca todos somos misioneros. De alguna manera esta situación mundial de salud en la que estamos inmersos ha igualado a todos, grandes y pequeños, pobres y ricos, de diferentes nacionalidades, bajo una misma situación. Hoy todos estamos pendientes de lo mismo. Hoy la amenaza del virus es para todos igual, no respeta estratos sociales, culturales, religiosos, geográficos, económicos. Pero yo creo que aún en el área misiones, en el área ministerio, como quieras llamarlo, en el área servicio cristiano, también esto nos ha igualado, porque estamos todos en la misma situación. Todos estamos con nuestro tiempo limitado, todos estamos con nuestros recursos limitados, todos estamos con las mismas herramientas. Principalmente me refiero a las redes sociales que podemos utilizar para ser de bendición. Así que yo creo que hoy más que nunca todos somos misioneros. Hasta este momento manejamos cierta premisa, ¿verdad? Cierto eslogan que es real. Vos andá, que nosotros desde acá te ayudamos y te apoyamos. Vuelvo a repetir, esto es bueno, es más, es bíblico, es positivo, pero también déjame decirte que es peligroso. El hecho de decir, vos andá, que yo te apoyo, es peligroso porque tal vez yo también puedo hacer cosas, pero estoy adormeciendo mi llamado misionero que todos tenemos. Recordá que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: haz obra de evangelista. Si bien la Biblia dice que algunos tienen un don especial de evangelismo, todos tenemos que hacer
obra de evangelista. Y con las misiones es igual. Si bien yo entiendo, estoy totalmente de acuerdo y lo experimento en mi propia vida, de que todos tenemos, de que hay un llamado misionero específico para algunas familias, para algunas personas, donde hay un lugar específico. También es cierto que hay un llamado misionero general para todos y que todos tenemos que hacer misiones y que el lugar donde estemos, llámese universidad, barrio, club, casa, trabajo, es un campo misionero y debe ser para vos tu campo misionero. Por eso el hecho de decir yo apoyo a los misioneros, yo ofrendo por los misioneros, yo oro por los misioneros, yo apoyo la obra misionera, es bueno, es positivo, pero es peligroso porque puede adormecer mi parte misionera, que vuelvo a repetir, hoy todos tenemos que ser misioneros. Y vuelvo a repetir, creo que hoy, más que nunca, todos tenemos que preguntarle al Señor, bueno Señor, ¿y cuál es mi parte, cuál es mi aporte para el avance de tu reino en medio de este tiempo tan especial que de sorpresa nos tomó a todos? Y de alguna manera un panorama ideal para la predicación del Evangelio, porque estamos viendo con nuestros propios ojos el cumplimiento de profecías apocalípticas que por mucho tiempo fueron tomadas como burla. Y hoy son cartas que están sobre la mesa. Es un momento ideal para hacer misiones, es un momento ideal para hacer obra de evangelista. Así que vuelvo a repetir, hoy todos somos misioneros. Y en Hechos, capítulo 1, versículo 1, hay una palabra que quiero destacar y que respalda este concepto, este desafío general para toda la iglesia de hoy, al que me refería recién, y no para un grupo, para una élite, para un sector solamente, sino para todos. Y es la palabra que está en el versículo 1, Hechos 1.1. Hechos 1.1 dice, en el primer tratado, Lucas, ¿no?, que escribe el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé, se está refiriendo al Evangelio, ¿no?, de Lucas. Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. ¿Y cuál es la palabra? La tengo subrayada en mi Biblia y te animo a que vos la subrayes también. Las cosas que Jesús comenzó a hacer. Te pregunto, ¿qué diferencia hay de que Lucas diga las cosas que Jesús comenzó a hacer a que Lucas hubiese dicho las cosas que Jesús hizo? ¿Qué idea viene a tu mente? Bueno, no es muy difícil la respuesta. Cuando Lucas dice las cosas que Jesús comenzó a hacer, de una manera subliminal nos está diciendo que aún no las terminó de hacer. Y es verdad, Jesús aún no terminó de hacer todo lo que él quería hacer por la humanidad. Él dio el puntapié inicial, él hizo la parte más difícil, él pagó el precio, él fundó la iglesia, pero la iglesia se sigue completando. El apóstol Pablo dijo, yo cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones del cuerpo de Cristo en la tierra, que es su iglesia. Así que todos nosotros estamos involucrados en continuar hasta completar estas cosas que Jesús comenzó a hacer. No dice Lucas que las hizo y ya está, nosotros solamente tenemos que disfrutar de lo hecho. No, hay que seguir. Y en este continuar hasta completar estamos todos involucrados. Repito, hoy todos somos misioneros. Ahora, fíjate, sigamos leyendo y nos metemos en el mensaje de la cuarentena. Dice, hasta el día en que fue recibido, comenzó a hacer y a enseñar hasta el día, estoy leyendo Hechos 1.2, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos, y aquí empieza el mensaje de la cuarentena, por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, y después de haber resucitado, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen estos 40 días la promesa del Padre, la cual le dijo, oísteis de mí. Verso 5. Porque Juan ciertamente
bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? Y Jesús respondió: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, versículo 9, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Verso 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Interesante este mensaje que Jesús dio durante esta cuarentena y especialmente también las últimas palabras en la ascensión. Y yo anoté 3 puntos que quiero que veamos hoy, queridos hermanos, en este desafío misionero, donde le puse como título, tal vez, en estos últimos tiempos, un mensaje hasta lo último de la tierra. En estos últimos tiempos, un mensaje hasta lo último de la tierra. Y fíjate que en medio de esta gran comisión, que vos sabés que se repite también en Mateo 28, está el concepto de los últimos tiempos, ¿no? Porque los ángeles le dijeron a los apóstoles y a algunas mujeres que estaban ahí reunidas que así como le vieron irse, de la misma manera regresará, y eso está por suceder muy pero muy pronto. Hoy más que nunca estamos expectantes de su venida con todas las cosas que están sucediendo. Y yo dije que teníamos 3 puntos de este mensaje en cuarentena y que creo que es un mensaje misionero y quiero que lo veamos, ¿sí? En primer lugar, versículo 3, por favor. Un mensaje que me habla de una persona, de un Jesús. Y de un Jesús vivo y real. ¿Por qué digo esto? Porque dice el versículo 3, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo. La NBI dice: después de padecer la muerte, se les presentó dándoles, escucha bien, muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Y claro, yo pensaba, ¿era necesario que se les siga apareciendo después de tantas veces? No fue necesario con la resurrección, aquel domingo por la mañana, se le apareció a María, Pedro y Juan vieron el sepulcro abierto, después se le apareció a Tomás, luego en San Juan 21 a Pedro y a algunos 6 discípulos más, junto con el 7. Hacía falta que durante 40 días se siga apareciendo. Otro evangelista dice que se apareció a más de 400 discípulos o hermanos. Sí, era necesario. ¿Por qué? Porque el cristianismo es Cristo y porque la obra misionera es relación con Cristo. Por eso el primer punto que yo veo en este mensaje misionero, en esta cuarentena a la que el Señor invitó y sometió a los discípulos, es el mensaje de una persona real. Cristo se apareció, dice la NBI, dándoles pruebas convincentes de que estaba vivo. Y me acordaba también lo que sucedió en Patmos, allí con el apóstol Juan, ¿recordás? Se le apareció y le dictó las cartas a las 7 iglesias. Y eso para Juan alentó su fe. Y era necesaria la fe de ellos que sea alentada, que el espíritu de ellos sea alimentado. Y la forma en que Jesús decidió hacerlo, para prepararlos para la gran tarea de cumplir la gran comisión, era presentándose personalmente. Cuando Él nació, envió ángeles a anunciarlo. Pero cuando Él se fue, Él dijo: yo quiero presentarme como una persona real, una persona viva, y eso va a ser el motor que les va a impulsar
para la obra misionera. Mira, esto que estoy hablando de este primer punto, de una persona real, de una aparición real, de reconocerle como vivo y de sentirle como vivo dentro de mí, justamente lo que me estoy refiriendo es mi vida de comunión. A eso me refiero. Recién mencioné la palabra relación y me gusta siempre compararla con la otra palabra parecidita, religión. El cristianismo no es religión, es relación. Y la obra misionera no es mecánica, es orgánica. Y el motor, lo que impulsa al misionero y lo que impulsa la obra misionera es una relación con una persona real. Es bueno planificar, son buenas las misiones, las organizaciones misioneras. Nosotros en este país contamos con FEMA, con CONFE y otros grupos de tanto apoyo para las misiones. Eso es excelente, pero el germen, la médula, el corazón de la obra misionera es una persona, que fue el misionero por excelencia, fue Cristo Jesús, que dice el apóstol Pablo en Filipenses que viendo la necesidad humana no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó y se lanzó como un misil de amor en un desafío misionero máximo y ejemplar. Esa es la base de la obra misionera, es mi comunión. No existe una gran comisión sin una gran comunión. ¿Por qué? Porque el llamado de Dios, cuando hablamos de la obra misionera, hablamos del llamado. El llamado de Dios, antes de ser a la obra, es a Él. Me gusta repetir muchas veces este concepto. El llamado de Dios antes de ser a la obra, o a un país, o a un ministerio, es a Él. No existe el llamado a los musulmanes, el llamado a los adictos, el llamado a Ecuador, el llamado a la China. Existe el llamado a Dios. Eso es lo que la Biblia me presenta. Y cuando yo acudo a ese llamado, a una gran comunión, estoy en condiciones de involucrarme de una o de otra manera, ya sea nosotros en el frente de batalla, ustedes desde sus iglesias, involucrarnos en la gran comisión, pero en ese orden. Y hay muchos versículos que comprueban esto. Por ejemplo, cuando Dios llamó a Moisés como misionero a Egipto, le dijo: Moisés, Éxodo capítulo 2 y capítulo 3, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón, rey de Egipto. Pero antes de enviarlo, lo llamó a él, a Jehová. Le dijo: ven y quita la sandalia de tus pies en aquella zarza ardiendo. Y podemos poner tantos ejemplos como estos. Ahí el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 1, cuando se presenta Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. La palabra apóstol significa enviado. Así que si la reemplazamos, ¿cómo queda? Llamado para ser enviado, pero primero llamado. En Lucas dice que el Señor Jesucristo escogió a 12 apóstoles para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar, pero primero para que estuviesen con Él. Siempre el llamado primero es a la comunión, luego a la comisión. El llamado de Dios primero es inclusivo y luego es expulsivo. Primero llama a Él y después llama a la obra. Mira, si tienes mucho interés por la obra del Señor, pero poco interés por el Señor de la obra, eso es pura emoción. Y la obra misionera no se hace solamente con ganas, con impulso, con planificación y con emoción. La obra misionera se hace con comunión. Y eso tiene que ser lo que genere el llamado en el misionero y lo que genere el llamado en aquellos que están respaldando al misionero. Por eso yo creo que el primer mensaje que destila aquí de esta cuarentena es el mensaje hacia una persona real, a un Jesús vivo y a un Jesús real. El segundo mensaje, sigamos leyendo, en el versículo 4 y 5 dice: y estando juntos, Hechos 1, 4 y 5, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y esto se cumplió en Pentecostés, cuando estaban reunidos y el Espíritu Santo descendió en formas de lenguas de fuego, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzó de una manera oficial la labor misionera de la iglesia y los misioneros que comenzaron a salir por todo el mundo. Así que
Vimos en primer lugar un poder, una persona real, ¿sí? La comunión con esta persona, pero en segundo lugar vemos un poder real. Y este poder es justamente lo que acabamos de leer, ¿no? El Espíritu Santo. Ese es el poder real y es parte esencial también de un desafío misionero. Por eso en aquel discurso de despedida que tenemos en el Evangelio según lo narra San Juan, que creo yo es el discurso más largo mencionado en los Evangelios, porque va prácticamente desde el capítulo 13 en el aposento alto, con la institución de la Cena del Señor, y va por el capítulo 14, 15, 16, llegan al huerto 17, la oración intercesora y luego el arresto. Así que todos esos capítulos fue el discurso de despedida del Señor de los suyos. Y dedica casi el capítulo entero, el 14, para hablar del Consolador, el Espíritu Santo, mas cuando venga, Él os guiará. ¿Les iba a guiar en qué? Nos guía en qué el Espíritu Santo. Justamente nos guía en toda la labor misionera, en todo el ministerio, en toda la actividad de la iglesia. Aquí no es hacer lo que a mí se me ocurra, no es elegir un ministerio a la carta, no es elegir un punto o un puesto misionero a la carta. Esto es, partiendo desde el primer punto de la comunión y a través del poder que recibimos de esa comunión, del Espíritu Santo que guía. Por eso en San Juan 14 se repite tantas veces la palabra del Espíritu Santo como uno de los mayores legados que Jesús dejó para la iglesia que estaba naciendo hace 2000 años. Lamentablemente hoy se está perdiendo este poder. Mira, no fue fácil para ellos, para los discípulos, aguantar esos 40 días. Yo me trato de poner en las sandalias de ellos, y si yo hubiese visto a mi Señor resucitado, hubiese visto sus manos, le hubiese visto comer, le hubiese visto invitarme a desayunar como fue en San Juan 21, yo salgo corriendo a contarle a todo el mundo que Jesús vive y que el cristianismo no es un invento de un grupo de locos nada más. No fue fácil para ellos aguantarse, pero Jesús les quería enseñar otro mensaje con esta cuarentena. Y es que la obra del Señor no se hace con ganas, con emoción, con salir corriendo para predicar como se me ocurra en cualquier lugar, de cualquier manera. Sí, la Biblia dice a tiempo y fuera de tiempo. Jesús dijo a toda criatura, pero siempre con la guía del Espíritu Santo. Ese es el poder. Ese es lo que va regulando la labor misionera, tanto de los que estamos en el frente de batalla como de ustedes como iglesia misionera. Y hoy más que nunca necesitamos en este tiempo de pandemia entender, interpretar, preguntarle a Dios cuál es la guía que Él nos ofrece hoy. ¿Cómo podemos ser eficientes? Lo estamos haciendo ahora a través de las redes sociales. Yo les confieso, fui siempre un poco apático a este tema de las redes sociales. Como decimos a veces, chapado a la antigua y no tanto cuestiones digitales. Pero hoy tenemos que entender y que aceptar que las redes se están tornando en una bendición. Y yo estaba leyendo ahí, creo que lo leímos recién, ¿no es cierto? Cuando dice, el Evangelio llegará hasta lo último de la tierra. Claro, a través de las redes sociales, a través del Internet. Nosotros estamos haciendo esta transmisión ahora en el Face y hay cientos o hay miles de reproducciones después y ellos los comparten y hay otros miles de personas alcanzadas y comentarios y tú puedes invertir un poco para que la promoción aumente. Bueno, Dios se está guiando por ese lado. Hoy hay que agachar la cabeza, decir, Señor, ok, si tú guías para ahí, para ese lado irá la iglesia en este momento, pero necesitamos ese poder que regule, que controle, que dirija, que decida el curso de la obra misionera, porque existe un poder real. Fíjate lo que dice el versículo 8, lo leemos otra vez, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y entonces me seréis testigos. ¿Sí? Hay una asociación muy íntima entre el predicar el Evangelio guiado y fortalecido por el poder del Espíritu Santo, un poder real. En nuestras Biblias, por lo menos en la mía, en la tuya también, tenemos aquí en nuestra página abierta el título que dice Hechos de los Apóstoles. Alguien dijo, y con mucha razón, que debería también llamarse el libro Los Hechos del Espíritu Santo.
porque el Espíritu Santo es protagonista en todo el libro de los Hechos. Si querés, hagamos un tour rápido. Yo lo estaba mirando hoy y bueno, rapidito, pero podés anotar más. En el evento, ¿te acordás con Ananías y Zafira? Pedro dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y luego le dice a la esposa, y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu Santo? Después en el mismo capítulo, versículo 32, está ahí Pedro y Juan hablando y dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Capítulo 6, cuando se eligen los 7 diáconos por el inconveniente que hubo, dice el versículo 3 que Dios dijo, buscad hermanos de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio llenos del Espíritu Santo. Y eligieron a Bernabé, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Cuando Esteban está dando su discurso final, en el capítulo 7, dice el versículo 54, al oír esto, rechinando los dientes, montaron en cólera contra él. Y el 55 dice, pero Esteban lleno del Espíritu Santo. El capítulo 8, hablando de Felipe y el etíope, dice versículo 29, y el Espíritu Santo dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y bueno, después podés seguir leyendo, ¿verdad? En el caso de Pedro y Cornelio, el Espíritu Santo a través de un ángel le habla a Cornelio, le dice que manda a llamar a Pedro. El Espíritu Santo en una visión le habla a Pedro, le dice de que Cornelio lo va a ir a buscar, que él acepte y vaya a la casa. Y ahí se abre el Evangelio para los gentiles. Y podés seguir en el ministerio de Pablo, en los viajes misioneros, el Espíritu Santo le dice, no entres aquí, entra aquí. Es el poder real que va decidiendo el curso de la obra misionera. Y esto no solamente sucedió en el primer siglo, debe suceder hoy también. Queridos hermanos, el poder real, el Espíritu Santo no está en cuarentena. El Espíritu Santo no está en cuarentena. Hoy hay mucha planificación en nuestras estrategias misioneras, en nuestras actividades evangelísticas de la iglesia, en las conferencias, en las agendas, en las campañas, pero a veces hay poco poder. Y por eso los frutos o los resultados no son como deseados. Nos reunimos en juntas, en comisiones, elegimos el predicador, buscamos la fecha, buscamos el tema, armamos el programa, conseguimos los especiales, hacemos la publicidad y cuando tenemos todo nuestro plan armado, oramos para despedirnos, para que el Señor nos bendiga. Y tal vez no consultamos a Él. Queridos hermanos, cuando hablamos de un poder real, que es el Espíritu Santo, hablamos de una vida de oración. Porque la forma en que los apóstoles discernían, interpretaban la guía del Espíritu Santo era porque eran hombres de oración. Hoy tenemos que reforzar, y en esta cuarentena más que nunca, ¿sí? Más que nunca. Yo publiqué y te invito también a que accedas. Yo recién te mencioné el ministerio Una Pausa en tu Vida, que junto con mi familia estamos coordinando. Podés buscarlo en el Face, Una Pausa en tu Vida. Y ahí yo publiqué 10 tips, 10 consejos prácticos para esta cuarentena. Y creo, si no me equivoco, que el día de hoy tocaba el tips número 2, que era una vida de oración. Tenemos que aprovechar este tiempo para orar. Hay más tiempo que antes, para que Dios nos guíe y para ser investidos de ese poder desde lo alto. Así que el mensaje misionero en esta cuarentena que Jesús transmitió a sus discípulos y nos transmite hoy, discípulos de Él también nosotros, primero es un mensaje de una persona real y me habla de poder estar en comunión. En segundo lugar, de un poder real, el Espíritu Santo, y me habla de estar dirigidos por Él. Pero en tercer lugar, y ahora llegando al versículo 6 y 7, vamos a leerlo otra vez del capítulo 1. Dejamos en el 5, ¿no? Ahora el 6. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? La NBI dice, ¿es ahora cuando vas a restablecernos el reino? Y Jesús les dijo, no les toca a vosotros saber los tiempos o las sazones de los tiempos,
que el Padre puso en su sola potestad o en su sola autoridad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Un precio real. Y sí, hablar de la obra misionera y hablar del desafío misionero habla de un precio, obviamente, ¿sí? Y hay tantos versículos, ¿no?, donde el Señor Jesucristo dijo: el que no dejare padre, madre, hermanos, hermanas, hijos, hijas, casas, tierras, por causa de mí no es digno de mí. Y sí hay un precio a pagar. Tal vez contándote un poquito algunas experiencias misioneras que marcaron nuestras vidas. Hoy estamos disfrutando de este tiempo con la familia aquí hasta que el Señor diga, no sabemos en verdad. Nosotros supuestamente ya la semana que viene tendríamos que regresarnos para Ecuador, pero hasta ahora Dios dice no sabemos si será dentro de un mes, 2 meses, 3 meses. Y bueno, estamos un poquito recuperando, reviviendo ese tiempo familiar que durante todos estos 22 años solo tuvimos por ratitos, porque nuestras visitas eran cortitas, nunca fueron tan largas como esta. Y bueno, pero es un precio a pagar. Yo no te voy a negar como misionero que hay ganas de volver al país de uno, de compartir con los hermanos, con la iglesia, con los padres, con la cultura propia del barrio donde uno nació. Allí en Ecuador es tan diferente en muchas cosas, pero es un precio a pagar. Y es un precio real, ese es el último punto, ¿sí? Un precio real. Siempre recordamos con mi esposa Marta una de las últimas noches que estuvimos aquí en Argentina, a días de viajar ya definitivamente para Ecuador, allá por el año 98, cuando prácticamente habíamos vendido todos los muebles de la casa, hasta inclusive los muebles del dormitorio, y la última noche que dormimos en nuestra casa, no estaban ya ni siquiera nuestras hijas, estaban en la casa de las abuelas, de los abuelos. Nosotros nos quedamos y con un colchón nada más y dormimos en el piso, y desde el piso veíamos, y son imágenes que siempre quedan grabadas, ¿no?, la casa vacía, sin muebles, y nos vino a Marta y a mí una sensación de inseguridad, de angustia, de replantearse, e inclusive nos miramos y dijimos, ¿qué estamos haciendo? ¿Será que estamos locos? ¿Sí? Nosotros teníamos una vida normal, yo tenía un buen trabajo con mi profesión, yo estudié en la Facultad de Agronomía y ni bien salí de la universidad, trabajé y tenía una posición económica relativamente cómoda, nuestra casa propia, nuestros muebles, nuestro coche, y de un día para otro, como decía recién, guardar la vida en una maleta de 23 kilos y dedicarnos a la obra misionera es un precio real, tanto para los que estamos en el frente de batalla como para los que están respaldándonos. Es un precio, es un sacrificio, un aporte. Esto no se puede hacer cómodamente. No existen las misiones sin inversiones, ya sea inversiones de vida, inversiones económicas, rodillas dobladas invertidas en tiempo de oración y sacrificio. Recién hablamos de Cristo como el principal misionero, pero Él dejó todo. Es un precio real. ¿Y por qué hablo de un precio? Por lo que leímos recién en el versículo 6 y 7. Los discípulos le dijeron, bueno Señor, a ver, ok, ya está. Ya pasó la cruz, ya pasó el sepulcro, ya resucitaste, ahora te vemos rodeado de gloria, estás haciendo unos milagros increíbles, entonces ahora sí, ya vas a restaurar el reino. Este concepto del reino era una llama encendida en el corazón de los discípulos que tardaron muchos años en apagarse, inclusive después de que el Señor Jesucristo dejó esta tierra. Primero porque era un sueño nacional para todo judío, pero principalmente para estos 12 apóstoles, que hasta este momento eran 11, porque Judas se había suicidado. Era una emoción increíble, porque en las profecías mesiánicas estaba muy claro el hecho de que Jesús, el Mesías, iba a gobernar desde Israel y iban a haber 12 tronos alrededor. Y ellos sabían que esos tronos eran de ellos, y de hecho van a ser de ellos, los apóstoles van a reinar. Entonces había una ansiedad en su corazón, y fíjate que era tal la ansiedad
que si vos seguís leyendo después, desde el versículo 12 al 26, cuando el Señor Jesucristo es ascendido, lo primero que hacen es que se reúnen en un aposento alto y eligen al sucesor de Judas. Lo podemos leer si querés. Dice ahí el versículo 23, y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar, y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y a partir de ahí fue contado con los 11 apóstoles. ¿Por qué la urgencia? Muchos autores, comentaristas, opinan de que no deberían haber hecho esto. De hecho, no se habla mucho de Matías después. No fue una orden del Señor Jesucristo, pero creo que su ansiedad por el reino y por la parte que a cada uno le correspondería del reino, aún gobernaba sus corazones. Y acá lo tenemos. Señor, ahora vas a restaurar el reino, y no solamente acá, en todo el ministerio de Jesús. ¿Te acordás cuando la madre de Jacobo y Juan los tomó de las manos a los hijos que eran adolescentes, jovencitos, y le dijeron al Señor, Señor, queremos que cuando tú vengas en tu reino y pongas tus tronos, mis hijos, Jacobo y Juan, se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda? Qué increíble, ¿no? Cómo a veces nos traiciona el corazón y nos hace reclamar nuestros derechos, nuestros privilegios, esperar nuestra parte, y todavía esto estaba presente en el corazón de ellos. Y el Señor les dice, a ver, no es tiempo ahora de repartirse el pastel. No es tiempo de repartirse el pastel. No les corresponde a ustedes saber cuándo va a ser la hora en que ustedes van a recibir su parte. Tranquilo, Jesús les dijo, no conozco persona que haya dejado casas, tierras, familia, que no reciba 100 veces más en el reino venidero. Ustedes lo van a recibir, muchachos, tranquilos, pero ahora no les toca a vosotros saber cuáles son los tiempos o las sazones de los tiempos que mi Padre puso en su sola potestad. La autoridad es de Él, y Él sabe cuándo repartir las recompensas y cuándo no. Ustedes concéntrense, les dice en el versículo 8, hacerme testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pagar un precio. El precio que los apóstoles tuvieron que pagar es dejar de un lado esas ansias del reino que tenían y concentrarse en ser testigos. Cada uno de ellos murió como mártir. Y es interesante porque la palabra testigos en el griego se escribe martur, de donde viene la palabra mártir. Y sí, ser un testigo de Dios, ser un misionero del Señor, es ser un mártir, porque entregas tu vida. ¿Cómo nació en mí el llamado misionero? Bueno, por el testimonio de 5 mártires, 5 jóvenes misioneros, que murieron atravesados por las lanzas de los Aucas en el río Curaray, en la selva amazónica del Ecuador. Cuando estaba estudiando yo en el seminario bíblico y leí esa biografía, cerré ese libro, que te recomiendo que lo leas, se llama Portales de Esplendor, y dije, Señor, yo quiero ocupar una de esas 5 vacantes que quedaron libres en Ecuador. Y bueno, yo no he muerto todavía bajo la lanza de ninguna tribu allí, pero de alguna manera también estoy dando la vida por el Señor, y tú también estás dando la vida por el Señor. No solamente mártir es aquel que muere violentamente. Recién mencioné a Jacobo y Juan. Jacobo murió como mártir, fue el primer apóstol en morir, y Juan fue el último apóstol en morir en Patmos, viejito, pero también dio la vida. Ser un testigo y ser un misionero es ser un mártir. Y ese es el precio que hay que pagar, es un precio real. Hablamos de una persona real. Jesús se apareció vivo para que le vean. Hablamos de un poder real. Recibiréis poder cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y hablamos ahora de un precio real. El precio es dejar de lado mis reclamos, mis derechos, mis privilegios. Yo te pregunto, ¿qué es lo que hoy está siendo para ti un impedimento para servir?
¿Te acordás ahí en el aposento alto cuando en San Juan 3 el Señor Jesucristo se levantó de la mesa, se quitó su manto, se ciñó de una toalla, tomó un lebrillo, se arrodilló y lavó los pies? Estaba haciendo una labor misionera, pero él tuvo que quitarse el manto porque el manto iba a ser incómodo para arrodillarse. Te pregunto, ¿qué es lo que hoy a ti te está impidiendo servir? ¿Cuáles son esos privilegios o derechos que no estás queriendo dejar de lado? Hay un precio que tenés que pagar. Todos tenemos que pagar, tanto los que estamos en el frente de batalla como los que estamos sosteniendo a los que están en el frente de batalla. Es un precio que hay que pagar. Hay una prioridad. Y Jesús le dijo, mira, hoy la prioridad no es cuándo será el reino o a quién le toca el trono más lustroso, más bonito. No. La prioridad hoy es que me seas testigo hasta lo último de la tierra. Es un mensaje en estos últimos tiempos y que nos lleva hasta lo último de la tierra. Y es el mensaje de pagar un precio, ¿sí? El desafío misionero. Y pregúntate hoy, tal vez, bueno, yo sé que hay mucha incomodidad, ¿sí? Pero todos tenemos que ser misioneros. Yo quiero cerrar con esto. Y después te dejo para que veas ahí el documental, el informe misionero. Yo quiero dejar con esto. Hoy todos somos misioneros, ¿sí? No conozco mucho de redes, pero creo que puede ser una buena frase para un hashtag, ¿no? Hoy todos somos misioneros. Y yo te animo a que pienses cuál es tu parte, que ores y que digas como dijo Isaías en el capítulo 6, heme aquí, Señor, envíame a mí. Gracias otra vez por este tiempo y todavía vamos a seguir juntos un ratito más el día de mañana, así que me despido. Hasta mañana y que Dios les bendiga.